produce vida, Señor, en los corazones. Gracias porque tú estás hoy aquí. Señor, háblanos hoy a cada uno de los que estamos en este lugar, a todos los que escuchan tu palabra, Señor, que podamos comprender tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás en la mente o en su corazón usted se esté preguntando si realmente Dios quiera perdonarlo, si Dios quiera salvarlo. Creo que la respuesta está en la Escritura. Vamos a leer la Biblia, por favor, en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 11, nos dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús está yendo de Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Es importante cuando la Escritura nos habla geográficamente de algún lugar. Lo que era Galilea y Samaria era prácticamente 2 pueblos que tenían cierta pugna. Los samaritanos eran una mezcla de judío con gente que no era de ese pueblo, sino que había una mezcla. Y entonces los samaritanos decían ser el pueblo elegido, y obviamente también los galileos decían ser el pueblo elegido. Entonces tanto unos y otros no se trataban bien, ni galileos ni samaritanos, no tenían muy buena comunicación por asuntos de la religión. Y ahí en ese camino Jesús va y se encuentra a lo lejos 10 leprosos. Ahora, es importante este pasaje porque en esa ruta, es una ruta donde no hay muchas ciudades, por eso te menciono algunas principales, y hay que caminar muchísimo. Entonces, estamos imaginándonos a Jesús en un contexto donde no hay muchos poblados, sino pequeñas aldeas, y entonces caminando, Jesús se encuentra a lo lejos 10 leprosos. Ahora, también la Biblia hace alusión a un número, 10. 10 es una cuestión de una totalidad, de un todo. Y de esos 10 leprosos, de repente le salen al encuentro a Jesús de lejos. Ahora, no es difícil comprender por qué esos 10 leprosos no se acercan a Jesús. La respuesta es que según las reglas sanitarias, los que tenían lepra no podían acercarse a una persona sana, sino que a cierta distancia. Por eso le comienzan a gritar a Jesús. Y entonces, cuando un leproso salía y de repente veía, por ejemplo, a una persona, tenía que gritar y dar voces como las siguientes: ¡inmundo! Pero lo tenía que oír a lo lejos: ¡inmundo! ¡Inmundo! Esa era la señal de que era una persona que tenía una enfermedad incurable llamada lepra, que aparte era terriblemente contagiosa. Entonces, las personas con la lepra tenían que ir gritando cada vez que veían a un ser humano: ¡inmundo! Y ese era su grito de continuo. Entonces las personas que escuchaban el grito de inmundo inmediatamente se apartaban porque no querían contaminarse.
Entonces eso les obligaba a los leprosos a vivir lejos de su familia, lejos de su población, lejos de sus amigos, lejos de toda vida social. Entonces ahí vivían ellos, no tenían una vida como cualquier otra persona. No podían bañarse como cualquiera de nosotros lo haría en su casa. No podían cargar a sus hijos. No podían acercarse a su esposa si eran casados. No podían tener ningún tipo de contacto porque no solamente era contagiosa la enfermedad, sino que la misma gente tenía un terror de enfermarse de eso porque era ya incurable. Entonces era algo sumamente terrible. De allí que los leprosos tenían que estar viviendo en pequeñas comunidades de 15, de 20, y se ayudaban mutuamente. Cuando alguien pues les quería hacer misericordia, lo que hacían es que a cierta distancia le llevaban los alimentos a esas personas leprosas y se iban. Y entonces los leprosos tomaban esa comida y la repartían entre ellos, pero no había ningún tipo de contacto, no había ninguna forma de acercarse a ellos porque era una cuestión de vida o muerte. La gente que se contagiaba pues ya no tenía esperanza. Era alguien que tenía que estar aislado, fuera de los demás. Bien, pero no solamente el asunto queda ahí. Para una persona leprosa, pues ya no hay expectativas en la vida. Ya no hay el que voy a formar un hogar, ya no hay el que voy a trabajar, ya no hay el que voy a tener bienes o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Prácticamente estaban muertos en vida. Y curiosamente en la Escritura, la lepra es una representación o tipo de lo que es el pecado. Entonces, si nosotros aplicamos esto que ocurrió en la vida de Jesús en un momento, nos damos cuenta de que tiene que ver con una totalidad. Imagínate que este grupo tuviera lepra, que es sinónimo de pecado, y de repente ese pecado te hubiera afectado tu vida en todos los sentidos, que de hecho así es, y entonces no pudieras acercarte a Jesús. Y lo único que hicieron los leprosos fue gritarle a Jesús. Solamente pudieron hacer eso, gritarle a lo lejos a Jesús. Entonces Jesús pareciera que no se acercó a ellos. Ahora, ¿cómo habrán interpretado los leprosos esto? Seguramente dijeron, a lo mejor no nos quiere tocar porque se vaya a contaminar el maestro. Pero eso no es verdad, porque Jesús en algún momento cuando se acercó un leproso, se postró a sus pies y con una actitud tan humilde le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, dice la Escritura, que le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Es decir, que Jesús podía tocar a los leprosos. No tenía el temor al contagio. Sin embargo, hay algo muy interesante en este pasaje cuando les dijo a los leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los encargados de mirar que la lepra haya sido sanada. De hecho, era toda una forma, un ritual. Usted lo puede leer en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco habla abundantemente de la lepra. De tal manera que los sacerdotes tenían que ir inclusive a checar las casas o las tiendas donde la gente vivía para ver si había lepra. Y también cuando aparecía alguna mancha en la piel, el sacerdote los aislaba y los estaba viendo una vez y otra vez hasta que los declaraba limpios o los declaraba inmundos. Y si el sacerdote los declaraba inmundos, las personas tenían que apartarse completamente y ya no podían tener ese contacto con los demás. Entonces, cuando Jesús dijo, vayan y muéstrense con los sacerdotes, está haciendo alusión precisamente a todo lo que se realizaba en el Antiguo Testamento respecto a la ley de la lepra. Entonces ellos inmediatamente fueron a donde estaban los sacerdotes. Pero la pregunta era, ¿pero por qué van si finalmente todavía estaban infectados de lepra? Bueno, en el camino fueron sanados. Lo primero que debemos de entender de este pasaje es que Jesús estaba probando la fe de esos 10 leprosos. Porque bien pudieron haber dicho, bueno, yo me voy a acercar a Jesús y yo quiero que toque mi carne y sea sanada. Quiero que toque mi cuerpo y quiero sentir el poder de Dios. Sin embargo, obedecieron a la palabra de Jesús y fueron a mostrarse a los sacerdotes conforme a la ley del Antiguo Testamento de la lepra. Y van esos 10 leprosos.
Pero la Escritura nos dice que en el mismo camino, cuando van a mostrarse los sacerdotes, comienza a actuar un milagro en la vida de las personas. Comienzan a ser sanados de la lepra. Ahora, hay un principio espiritual muy importante. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, es un acto de fe. Porque si Dios nos llama al arrepentimiento, es un acto de fe. Si Dios nos llama a restituir, es un acto de fe. Si Dios nos llama a hacer y vivir una vida santa, es un acto de fe. Y al tener esa actitud de creerle a Dios, de que al arrepentirnos, al restituir y al vivir una vida santa, Dios nos va a prosperar en el sentido espiritual de la palabra y nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana, en todo lo que vivimos como seres humanos, con nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que realizamos, es un acto de fe realmente. Entonces ellos, al creer a Jesús, lo que les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, en el camino fueron sanados. Qué interesante, fueron sanados esos 10 leprosos. No fueron sanados 9, ni 8, ni 7, ni 6, fueron sanados los 10, porque los 10 en el acto tuvieron un corazón lleno de fe, le creyeron a Dios. Bien, pero el pasaje no queda allí. Hay algo todavía que sorprende más. Cuando los leprosos se vieron sanados, imagínate, yo creo que se llenaron de gozo. Yo me imagino que iban gritando en el camino. Yo creo que no creían lo que estaban viendo, porque una persona que tiene lepra, prácticamente su carne está podrida. Y luego se les caen hasta pedazos de piel. Entonces imagínate que de repente toda su piel, toda su carne se restauró. Yo creo que muchos de ellos dijeron, ahora sí ya puedo regresar con mi esposa. Ahora sí ya puedo regresar con mis hijos. Ahora sí ya puedo tener una vida normal. Ahora sí ya puedo hacer esto, lo otro y aquello. Ya puedo esto y muchas otras cosas más. Pero ¿sabes qué? Efectivamente, ellos corrieron tras lo que había en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros, al acercarnos a Dios, tenemos muchas cosas que por la cuestión del pecado han sido afectadas? Probablemente nuestra relación familiar, por las amarguras, los resentimientos, el mal carácter, las malas palabras, las heridas y todo lo que en nuestra alma hay o hubo. De repente nos damos cuenta, pero se puede sanar la herida de la cuestión familiar, de la relación entre los hijos y los padres. Se puede haber un cambio. Y entonces la persona, al darse cuenta de ese cambio, dice, pues caray, yo sí puedo vivir una vida en paz con mi esposo o con mi esposa. Ahora imagínate que Dios te sana. Tienes una enfermedad incurable. A lo mejor el cáncer, a lo mejor el SIDA, o a lo mejor cualquier enfermedad que no la pueda curar hombre alguno ni medicina alguna en la tierra, y fuera sanado. Y que de repente en esa sanidad milagrosa, de repente dijeras, estoy sano, ya no tengo cirrosis, era alcohólico, pero ya no tengo cirrosis, ya no tengo ninguna de esas enfermedades incurables. Y que de repente te vieras transformado en un momento de todo lo que tú eres como ser humano, como persona, y dijeras, pues ahora sí, voy a regresar a lo que quería en mi vida, a lo que deseaba, a lo que anhelaba, a lo que soñaba, lo que hay en mi corazón. Todo eso lo voy a buscar con todas mis fuerzas. Eso sí, voy a cuidarme de no hacer como antes. Realmente en los corazones de estas personas no estaba Dios, sino el beneficio de lo que podemos obtener de Dios. Es decir, no era la persona de Dios, era solamente la sanidad de Dios. Y yo quiero decirte que Dios prueba muchas veces el corazón de nosotros de muchas maneras. En una ocasión, un predicador le dijo a una persona, oye, ¿tú por qué buscas a Dios? La persona pensó un momento la respuesta y dijo, mira, yo quiero buscar de Dios porque mi vida ha sido un fracaso y mi familia ha sido trastornada una y otra vez. Es más, ya hasta me divorcié y ya voy con la segunda esposa y mi mal carácter, lo que yo he sido, me ha afectado tanto que quiero cambiar. Y le dijo el predicador, oye, ¿y si eso no estuviera?
si no tuvieras consecuencias por tus pecados? ¿Buscarías de Dios? Se quedó pensando otro momento y dijo, no lo había pensado así como me lo estás planteando. Yo he tenido una vida destruida, una vida llena de amarguras, me he divorciado, me he vuelto a casar, la vida que vivo ahorita es una tragedia. No lo había pensado, pero seguramente a lo mejor lo que yo haría sería ahorita ser una persona exitosa, buscar sacar adelante a mis hijos, y comenzó a hablar de los sueños, de las metas, de lo que pensaba, de lo que anhelaba, y de repente comprendió una cosa, que no estaba buscando a Dios, que no quería realmente la persona de Dios. Un predicador le hizo otra pregunta a una persona que no se convertía, llevaba años congregándose, oyendo campañas y todo esto. Y como veía que estaba sentado allí de continuo en su silla y no pasaba nada en su vida, se acerca el predicador y le dice, oye, ¿por qué Dios a ti no te salva? Entonces la persona dijo, no sé, yo creo que Dios algo ha de ver en mí que no me salva. Y entonces le pregunta, ¿pero tú por qué buscas a Dios? Inmediatamente la persona, sin vacilar, dice, es que ¿sabes qué? Desde que yo sé en la Biblia que hay un juicio venidero, que hay una condenación eterna, que hay un castigo y que hay todo tipo de tormentos por cuestiones del infierno, no quiero ir a ese lugar. Pero también he leído en la Escritura que hay un cielo después de la muerte, un lugar de descanso, una vida de reposo, una vida de bendición. Eso es lo que quiero. Entonces, acto seguido, el predicador le dice a esta persona, oye, vamos a suponer por un momento, porque eso no está en la Biblia, pero vamos a suponer que no hubiera ningún momento de condenación, que no hubiera un lugar de tormento, que no hubiera un lugar donde la gente sufriera, que no hubiera esas llamas eternas donde las almas se queman, que no existiera ese lugar. Pero tampoco existiera ningún paraíso, ningún cielo, ningún lugar de descanso, ningún lugar de reposo, que no existiera eso. Le dice el predicador, yo te pregunto, ¿buscarías a Dios aunque no hubiera infierno y no hubiera cielo, que no hubiera ni castigo ni beneficio? ¿Buscarías de Dios? Se quedó pensando un momento y dijo, oye, yo no lo había pensado. Yo creo que he buscado a Dios por miedo al castigo o por beneficio del cielo. ¿Sabes? Este tipo de cosas y de razonamientos abren mucho el panorama por qué Dios no actúa en los corazones de las personas. Si en un principio los 10 leprosos actuaron en un acto de fe y creyeron a la palabra y fueron y se mostraron a los sacerdotes y en el camino fueron limpiados, quiere decir que el poder de Dios actuó en sus vidas de manera manifiesta, de manera obvia. Pero después el relato de la Escritura nos dice que llegan con Jesús nada más ni nada menos que una sola persona. De los 10 que fueron limpiados, solamente uno regresó con Jesús. Uno, solamente uno. Ahora, Jesús se sorprende y les dice, ¿y los 9 dónde están? El 90% de los que escucharon mi palabra, ¿dónde están? Dice, ninguno volvió para darle gloria a Dios, sino solamente este hombre, y resalta una cosa, este extranjero, es decir, el samaritano. ¿Quién era el samaritano? El samaritano era el gentil, mezcla de judío con una persona gentil, alguien que no tenía un conocimiento de las Escrituras profundo, alguien que no tenía las tradiciones judaicas, alguien, en otras palabras, que estaba en ignorancia de muchas cosas, pero que su corazón latía por algo. Se fue con Jesús y no cesaba de darle gracias por lo que había hecho en su vida. No sé si me estás comprendiendo. Este hombre realmente quería a Jesús. No por el cielo, no por el miedo al castigo, sino porque realmente estaba muy agradecido con Jesús. Y aquí es precisamente cuando los corazones nuestros
son puestos a prueba delante de Dios. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿realmente buscas a Jesús? Si Jesús no obrara ningún milagro en tu vida, si Jesús te dijera, está bien, no hay infierno, no hay cielo, no existe nada de eso, ¿realmente me quieres conocer? ¿Realmente quieres venir a mí? ¿Realmente estarías dispuesto? ¿Realmente me amas por sobre todas las cosas? Este es el fundamento de alguien que realmente quiere conocer a Dios. ¿O no es así que cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo, no se lo rehusó? Y cuando iba al monte Moría, imagínate, el único hijo que había tenido ya en su ancianidad, el de las promesas, Dios le pidió a su hijo para que se lo sacrificara en ese monte. ¿Por qué no le pidió, por ejemplo, sus riquezas? Abraham se las hubiera dado. ¿Por qué no le pidió a Dios otras cosas? Porque Abraham sin vacilar lo hubiera hecho. Sino que Dios le pidió exactamente lo que más amaba, a su hijo Isaac. Entonces, ¿por qué le pidió Dios? Ya cuando iba a sacrificar al niño, ¿qué dice el ángel de Dios? Abraham, detente, porque ahora sé que temes a Dios. No le hagas ningún mal al niño. Dios probó su corazón. ¿Qué pasó con Job? Recuerda que Job era un hombre que tenía muchos bienes y tenía una familia muy abundante. Y de repente estaban en la presencia de Dios los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Y entre las pláticas, Satanás le dice a Dios, dice, ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿No le has cercado de bienes y has multiplicado todo lo que tiene y estás bendiciendo todo su trabajo? ¿Teme Job acaso a Dios de balde? ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Dios? Mira, Job te sigue por convenenciero, porque le diste dinero, porque lo multiplicaste, porque le diste una familia. Y entonces la propuesta de Satanás es esta: quítale todo y verás si no maldice a Dios en tu misma presencia. Es decir, que Satanás le estaba diciendo, Job solamente te ama porque tú le diste muchas cosas. Entonces Dios, que conoce a sus hijos, le dice, Satanás, todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no le quites la vida. Y tú sabes la historia de Job. En un solo momento todos los hijos de Job murieron, en un momento, de manera trágica. Dice que sopló un viento y donde estaban los jóvenes cayó y murieron todos. Y dice que no estaban apenas dándole la noticia de eso cuando comenzaron a darle una noticia, otra mala noticia y Job quedó en la desgracia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el corazón ama realmente a Jesús, no depende de lo que te da, no depende del beneficio y no depende tampoco de evitar los juicios, sino de un amor sincero a la persona de Jesús. De eso depende. Entonces, si tú todavía estás peleando en tu corazón, ¿realmente Dios querrá perdonarme? ¿Realmente a mí Dios me querrá perdonar? Jesús sanó a los 10. Y cuando ese hombre viene con Jesús, ya había obtenido lo que quería, no sé si me entiendas, ya estaba sanado. Si él solamente quería el beneficio, ya lo tenía. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Jesús? A mí me interesas tú. Supongamos que te vas a casar. Es un ejemplo más. Un ejemplo hipotético, imaginario. Y que tú puedas ver el corazón de las personas como Dios y te vas a casar. Y de repente con la que te vas a casar, de repente empezarás a leer todos sus pensamientos. Y esta mujer, o este hombre, dependiendo si eres varón o eres mujer, viera que tienes mucho dinero. Y leyeras en sus pensamientos algo como esto: a mí ni me interesa este. Ojalá se muera pronto porque tiene mucho dinero.
tiene bienes, tiene posesiones, ojalá se muera. Yo me caso nada más para ver cuánto le saco. Y que tú pudieras leer esos pensamientos. Dime, ¿te casarías con ese hombre o con esa mujer? Seguro es que no te casas con él, porque no te quiere, quiere lo que tienes. Imagínate que esa persona quiere evitar los sufrimientos de la vida y de repente dice, yo me caso con esta o con este, porque yo quiero a alguien que me mantenga, yo no quiero sufrir en la vida. La pregunta es, ¿te quiere? No te quiere. Ella está tratando o él está tratando de evitar los sufrimientos de la vida. No te quiere. Es decir, no le importa tu persona, le importa lo que tienes o lo que no tengas o lo que pueda dejar de sufrir la persona. Bien, Dios sí conoce los pensamientos. Dios sí conoce la mente y lo que hay en lo más íntimo de tu corazón. Entonces, cuando los 10 leprosos fueron sanados, cada uno se fue a sus diferentes lugares, a sus propósitos personales. ¿Por qué? Porque su único interés era su beneficio personal. 1 de 10 solamente dijo, Jesús, yo ya estoy sanado, pero no dejo de agradecer lo que tú has hecho por mí. Me interesas. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. ¿Por qué no salvó la fe a los otros? Los 10 creyeron a la palabra de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Pero uno dio un paso más a la persona de Jesús. Si sigues preguntándote en este momento, ¿será que Dios me quiera perdonar a mí? Vamos a abrir la escritura en el Salmo 22. El Salmo 22 o el libro de los Salmos fueron escritos aproximadamente 1017 años antes de Cristo. Vuelvo a decirle el dato. El libro de los Salmos fueron escritos 1017 años antes de que naciera el Mesías. El Salmo 22, que es un salmo de David, no refleja lo que está viviendo Jesús en la cruz. Si alguno de ustedes se preguntara en su mente, en su corazón, ¿qué habrá sentido Jesús en la cruz? Quizás hemos nosotros visto muchas cosas, quizás en alguna película o por lo que leemos en los evangelios, lo que Cristo externamente pasó y los sufrimientos y cómo le clavaron la corona de espinas y la sangre brotó y estuvo bañado en sangre. Bueno, eso es lo que tú ves de fuera. El Salmo 22 habla de la experiencia de Jesús en la misma cruz, relatada 1017 años antes de que el mismo Mesías viniera a la tierra. Comienza el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Primeramente, ahí está, Dios mío, Dios mío. ¿Recordará usted las palabras de Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 comienza así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz 1017 años antes. Y luego dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? ¿Por qué cree usted eso? Jesús está experimentando la separación de Dios, del Padre, de la salvación, de la bendición, de la gloria. Está experimentando la maldición en su propia humanidad y la lejanía de Dios Padre. Y lo que primero que le pregunta y le clama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Él sintió estar infinitamente lejos de Dios. ¿Cómo puedes tú comparar esto en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que estás lejos de Dios? ¿Alguna vez has sentido la muerte?
¿Alguna vez te has sentido desamparado? Yo te platiqué una experiencia personal donde hubo un secuestro de un autobús y donde ese periodo donde hubo violencia y donde yo fui prácticamente afectado en ese momento. Créeme que te sientes infinitamente desamparado. Te sientes completamente inútil ante una circunstancia que no la puedes controlar, donde tu vida está como que entre algo tan ligero como un hilo y que en un momento puedes estar muerto y en la eternidad, y créeme que los segundos pasan como si fueran una eternidad. Y entonces te sientes desahuciado, te sientes impotente. Es más, tienes sentimientos que no puedes expresar, de una impotencia que tienes, de que esa circunstancia va más allá de lo que tú humanamente puedes hacer. Y los segundos son eternos. Jesús experimentó en la cruz el peor de todos los tormentos. No fue el aspecto físico, sino ese estado de indefección, ese estado de impotencia. Y lo único que está gritando nuestro Cordero allí es: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, Señor? Una separación entre Dios y Jesús. ¿Sabías tú que la Escritura dice que lo único que separa al hombre de Dios, ¿qué es? Es el pecado, ¿verdad? Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Jesús está literalmente gritando. Así comienza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigamos leyendo. Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta palabra reposo es una palabra que te da a entender que es cuando una persona ya no tiene ningún estado de quietud, sino que vive en una extrema ansiedad. ¿Cuándo has vivido en una extrema ansiedad? Cuando no puedes dormir, cuando no puedes comer, cuando literalmente te sientes tan estresado, tan angustiado de algo, que no tienes ninguna paz. ¿Te parece que se te haya muerto un hijo? Son momentos muy difíciles. No tienes hambre, no puedes comer, no puedes dormir. Es más, han pasado días y tú puedes seguir con los ojos abiertos y sigues pensando en el evento traumático de la pérdida. Y estás completamente como que muerto en vida. Bueno, Jesús estuvo experimentando esos momentos de angustia continua, una y otra vez. Pero no solamente desde el momento que estuvo en la cruz, que fueron horas, sino cuando estuvo ahí en el huerto de Getsemaní. No sé si usted recuerda que cuando estaba Jesús, le dijo a sus discípulos, abriendo su corazón, les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Venid y oren conmigo, les decía a sus amigos. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y entonces estaba orando Jesús y dice ahí la Escritura con todas sus letras, que estaba en un estado de tal angustia que al estar rogándole a Dios, dice la Escritura que de su cabeza corrían como grandes gotas de sangre. ¿Sabes qué es eso? Que la presión sanguínea era tanta por la presión y la angustia que estaba experimentando, que la sangre, los vasos capilares que hay en las venas se reventaron con la presión que tenía. Y el sudor mezclado con sangre eran como grandes gotas de sangre. Es decir, que Jesús experimentó una angustia tal que sentía prácticamente morir. Es como si tú estuvieras viendo a tu hijo que lo están matando y tú lo estuvieras viendo. Eso te pone en un estado de estrés que no puedes con eso. Algunos se desmayan. Jesús estuvo soportando y dice la Escritura que vino un ángel para fortalecerlo. Momentos de mucha angustia. Entonces lo que Jesús experimentó en su corazón fue tiempo de angustia,
de dolor donde no pudo tener reposo en ningún sentido. Ni todos los problemas que tú tengas se compararán con esto. Piensa por un momento. A lo mejor has tenido estrés por las deudas que tienes y que te han cobrado, por los problemas que tuviste con la familia, o la mala noticia que te dieron, o la pérdida que tuviste de algún familiar. Eso te puso en mucha angustia. Bueno, pon eso que tú experimentaste y multiplícalo por 100. Jesús experimentó en su humanidad una angustia que le quitó todo reposo de sí. Sigamos leyendo. En el versículo 3, como que Jesús mismo está como que diciéndose algo a sí mismo. Y le está diciendo algo a Dios. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nota una cosa, la Escritura, Jesús le dice a Dios, pero tú eres santo. ¿Por qué le está diciendo Jesús eso a Dios? La Escritura nos dice que Jesús es 3 veces santo y que los querubines, cuando se destapan con sus alas y miran a Dios, dicen, santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. Es decir, que la naturaleza de Dios es santa, y santo es sin maldad, limpio, de intenciones puras. Y entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo al Padre, pero tú eres santo? Porque Él mismo estaba cargando en su humanidad toda la pudrición del pecado y de las faltas que tú tenías, y por eso Él se sintió alejado, y en ese mismo infierno que estaba experimentando Jesús, estaba clamándole al Padre diciéndole, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Porque Dios cargó en Él el pecado del hombre. Porque Dios cargó en Jesús tu pecado y el mío. Y entonces Jesús como que concluye, tú eres santo. Y luego Jesús comienza a recordar a los padres. ¿A qué padres? A los patriarcas, a los judíos. Dice, ellos clamaron a ti y tú les contestaste. En el momento de la angustia tú los libraste. Es decir, que todos ellos no fueron avergonzados. Pero ¿por qué Jesús sí fue avergonzado? Por nuestra falta, por nuestro pecado. Y fíjate, ahora comienza a describir lo que Él está experimentando, lo que Él siente. Versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. ¿Cómo se sentía Jesús? Yo soy gusano y no hombre. Soy el escarnio del mundo. Cuando usted ve una película donde Jesús está en un taparrabo, está equivocado en la cuestión de la película. Históricamente, las cuestiones de tortura romana tenían varios propósitos. No solamente era el aspecto vulgar de generar dolor físico. Esa era una de las partes en las que constituía la cuestión del martirio de la cruz. Si te pones a pensar un momento, el asunto es que ahí estaban los delincuentes, ¿cierto? Y estaban condenados a muerte. En Estados Unidos existe la condena de muerte. ¿Qué le hacen a un condenado a muerte? Lo ponen en una cama, todavía lo están allí como que
consolando, le mandan a un sacerdote o le mandan a un pastor o a un rabino según su creencia, y todavía le conceden una buena comida, lo que él quiera comer, y de repente pues él está con su mente preparándose, está con la gente más cercana, sus padres, sus parientes, y le están prácticamente consolando y le están dando esperanzas para la vida venidera, y entonces de repente le ponen una inyección letal que se la van dando de manera tan gradual que se va quedando dormida la persona y entonces murió. Eso es la sentencia de muerte en Estados Unidos. Pero en el aspecto del Imperio Romano, el castigo no era la muerte en sí misma. Si fuera la muerte era muy sencillo, le cortaban la cabeza y ya, sino que tenía como objeto el producir un gran dolor físico, pero también una gran vergüenza moral de manera pública. El hecho de que lo exhibieran públicamente y que pusieran a Barrabás y lo pusieran a él, era motivo para escarnecerlo delante de una multitud. Y escúcheme bien, no es con la túnica y el taparrabo como lo sacan en la televisión. Eran completamente avergonzados en su completo estado de desnudez y lo ponían delante de todos. ¿Y sabes qué era lo que decía la turba? No solamente el de suelta a Barrabás, sino eran cuestiones de ofensas, eran chiflidos, eran cuestiones muy ofensivas y muy vergonzantes. Era con el objeto de avergonzar a la persona al máximo, de exponerlo a una vergüenza pública, de desnudarlo delante de todos, el exhibirlo, el decir, es lo peor de lo peor, es la vergüenza pública, es el peor de los asesinos y el peor de los delincuentes. Por eso Jesús, cuando está relatando su experiencia, dice, gusano soy y no hombre, el oprobio de los demás, soy como que la pudrición del mundo. Eso es lo que está experimentando Jesús. Ninguno de nosotros hemos tenido esa exposición tan vergonzante. Jesús sí. Y entonces era la exhibición pública con lo peor de lo peor. Y no solamente eso, imagínate que lo hayan cambiado por Barrabás. Era como decir, ¿sabes qué? Queremos al asesino y que te maten a ti. Eres la vergüenza. Pero no era todo el asunto, sino que era una vergüenza que ibas caminando en medio de la turba. Si alguna vez has entrado a una cárcel, en la cárcel le dan la bienvenida a los nuevos reos, los desnudan y los comienzan a escupir en todo su cuerpo. Los hacen pasar por una fila y les dan de patadas. Los escupen y les gritan palabras completamente obscenas que no se pueden repetir. La cosa es hacerte sentir lo más vil de la tierra. Eso es lo que tuvo que experimentar Jesús al salir, para ir a un monte que se llama el Monte de la Calavera. Entonces iba cargando la cruz, que la cruz representa muchísimo, no solamente la tortura, representa, vas cargando tu propia vergüenza. Y ahí va Jesús cargando la cruz, en medio del pasadizo del infierno, con todas las rechiflas, con todas las palabras obscenas, con todo lo que te puedas imaginar, completamente desnudo. La peor de todas las vergüenzas. Y ahí está Jesús, oyendo cuánta maldad de los hombres te puedas imaginar. Todo el trayecto le aventaban cosas. Y en la cruz, aún en medio de su sufrimiento, no era lo físico solamente, era el dolor moral. ¿Alguna vez te has imaginado desnudo en medio de una turba? Créeme, pasarías menos que una prostituta. Menos. Por eso Jesús, cuando está verbalizando, hablando su experiencia, y dice, gusano soy y no hombre, despreciado de los hombres.
Así se sintió Jesús, gusano y no hombre. Y lo más impresionante de todo es que eso es lo que yo merecía. Eso es lo que tú merecías por tus pecados. Sigamos leyendo. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús a Dios? Yo nunca pequé, yo no hice nada malo. La Escritura nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y comienza a recordar Jesús desde que nació. Y le está diciendo: Dios, mi confianza ha sido tú. Tú me sacaste del vientre de mi madre. Toda mi vida has estado conmigo. Es decir, que le está diciendo a Dios: Señor, ¿por qué estoy en esta angustia? Sigamos leyendo. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 11, te lo vuelvo a repetir. No te alejes de mí. ¿Qué estaba sintiendo Jesús? Yo tengo un cuadro muy representativo de esto. Cuando llevé por primera vez a mi hija, la mayor, a la escuela, no se soltaba de mí y estaba llorando. Créeme que me partía el corazón dejar a mi hija en un lugar. Me dolió el corazón ver a mi hija. El verla llorar y que se aferraba a mí. Exactamente, Jesús se está aferrando al Padre. No te alejes de mí. ¿Qué le está pidiendo con grande clamor a Dios? No te alejes, no te vayas, no me dejes en esta angustia, no me dejes porque me siento solo, no hay quien me ayude, no hay quien me ampare, no hay quien vea por mí, no hay quien pueda ayudarme en nada. Créeme que la soledad, la angustia que Jesús estaba experimentando era infinitamente grande. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Me voy a detener hasta ahí. Me han rodeado toros, fuertes toros de Basán. ¿Sabes qué son los toros de Basán? Son los fariseos. Son los conocedores de la Escritura. Son los que rechazaron a Jesús y que le empezaron a escarnecer de manera pública. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otros ayudó, él mismo no se puede ayudar. A ver que venga Dios y le libre, a ver si es Dios, o a ver si él puede hacer un milagro, que alguien venga y le ayude. Esos eran los toros de Basán, los fariseos. ¿Por qué está nombrando los toros de Basán? Es una metáfora. ¿Alguna vez has visto a los toros cómo arremeten con fuerza uno contra otro? Son muy fuertes y no vuelven atrás. Lo que está diciendo Jesús metafóricamente es: estos son tan destructores, tan fuertes como los toros, que con su boca destruyen y con su boca hieren, y con su boca, invocando el nombre de Dios y teniendo el conocimiento de Dios, hacen pedazos y me escarnecen públicamente. ¿Sabes qué representa también? Cada vez que pecamos teniendo conocimiento de Dios. Fuertes toros de Basán me rodearon. Me rodearon cuadrilla de malignos. Lo que está experimentando Jesús es algo terrible. Versículo 14. He sido derramado
como aguas. ¿Por qué dice él que ha sido derramado como aguas? Realmente fue lacerado tanto que su sangre literalmente escurrió. Por eso dice la Escritura que por su sangre nos lavó de nuestros pecados, con la sangre de Jesús. Fue derramado como aguas cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza. Fue derramado como aguas cuando azotaron su espalda. Fue derramado como agua cuando traspasaron su costado. Usted recordará que venía el tiempo de la Pascua judía y no querían que hubiese criminales colgados ahí en la cruz. Entonces venían los soldados para dar el tiro de gracia. Entonces se acercaron a Jesús y le traspasaron con una lanza el costado. Y dice la Biblia que salió ¿qué? Agua con sangre. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesús fue derramada y también fue coagulada dentro de él y salió el suero de la sangre. Dice que salió agua como agua con sangre. Quiere decir un sufrimiento atroz. Fui derramado como aguas. ¿Alguna vez has donado sangre? ¿Alguna vez has ido a que te saquen 1 litro de sangre? ¿Qué sientes? Sientes como la fuerza se te está yendo. Y cuando estás apretando y que la sangre está saliendo, de repente sientes que te estás desmayando y te vas desvaneciendo. Jesús no derramó 1 litro de sangre. Él dio su sangre para lavar tus pecados. Toda su sangre derramado fue como aguas. Sigamos leyendo el Salmo. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El versículo 14, médicamente se puede comprobar, científicamente. Todos mis huesos se descoyuntaron por la siguiente razón. Cuando Jesús fue colgado y sus extremidades fueron traspasadas. ¿Qué sientes cuando tú tienes una cortada y de ahí tienes que sostener algo? Sientes un dolor intenso por tus nervios que te recorre todo el cuerpo. De tal manera que el estar colgado sientes como un calambre en todo tu cuerpo. Pero al estar sangrando, la fuerza te va mermando, se te va acabando la fuerza y tienes que irte soltando. Entonces es un tormento entre lo que sientes en el dolor de haber sido traspasado por tu mano y el dolor que sientes al jalar tu propia mano con tu propio peso. Entonces tus huesos prácticamente comienzan a descoyuntarse y entonces el dolor que experimentas en la mano y todo lo que es tu cuerpo es tanto que ya no sientes, ya los huesos prácticamente se te descoyuntan y el dolor es inmensamente intenso del tórax hacia arriba. Porque estás en la posición de estar colgado y desangrándote a la vez. No queda ahí. Versículo 14, volvamos a leer. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Al faltarte sangre, el corazón sigue bombeando. ¿Pero qué va a bombear ahora si ya no hay sangre? Entonces, ese mismo músculo comienza a latir de manera lenta. ¿Alguna vez has sentido alguna arritmia? ¿Qué sientes cuando el corazón se te acelera rápidamente? Sientes muy feo, pero también sientes feo cuando el corazón comienza a latir lentamente. De tal manera que eso lleva a sentir un sueño tan pesado que te puedes quedar muerto y no sientes. El corazón de Jesús literalmente estaba latiendo lentamente por la falta de sangre, por la falta de presión sanguínea. ¿Qué te está diciendo eso? Un agotamiento extremo, un derramamiento de la persona de manera muy gradual. Versículo 15. El versículo 15 ya te describe más claramente lo que está pasando Jesús. Como un tiesto se secó mi vigor
y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 15 es tan revelador. Jesús está diciendo, como un tiesto se secó mi vigor. ¿Sabes qué es un tiesto? Mira, para que entiendas qué es un tiesto, toma un jarrón en tu casa y estréllalo. Tomas un pedazo y eso es un tiesto. Un tiesto se utilizaba antiguamente para mover las cenizas de la fogata o donde cocían los alimentos. Un tiesto se utilizaba a veces hasta para rascar, pero no servía para retener agua porque era algo que se había quebrado. Entonces cuando Jesús dijo como un tiesto se secó mi vigor, quiere decir así como cuando quiebras un jarrón o quiebras algo y lo haces 1000 pedazos. Así se sentía Jesús, descoyuntado, hecho pedazos. Se sentía que él literalmente estaba dolido de todo su ser y que sus fuerzas le habían abandonado y se sentía seco. Y su experiencia era terrible en un sequedal. Y luego dice, se pegó mi lengua al paladar. Cuando tú estás deshidratado, si alguna vez te deshidrataste o practicaste algún deporte donde sudaste a chorros y no te dieron agua, la boca se te hace chiclosa, se te pega al paladar de tanta sed. Entonces Jesús está experimentando un sequedal. Porque aparte de que se está desangrando, se está deshidratando y los dolores que siente son tan punzantes que la lengua la siente chiclosa. Su lengua se le pegó literalmente al paladar. Entonces cuando pudo exclamar, tengo sed, ¿escucharon? ¿Tiene sed? Denle. Y tomaron un hisopo, una esponja con vinagre. Y entonces para aliviar la sed de Jesús, cuando él se acercó para sentir un poquito de saciedad en su lengua, que estaba seca literalmente, lo que sintió es que le quemaron la boca, la lengua, la quemaron con el vinagre y entonces no pudo saciar su sed. Y me recuerda muchísimo el pasaje de Lucas, cuando el hombre rico está atormentado en esa llama y le dice al padre de Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro para que venga y toque con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y el padre Abraham le dijo, no se puede pasar porque hay una simiente entre ustedes y nosotros. En el paraíso de Dios y el infierno de Dios, tanto unos y otros se pueden ver. Y los que están en el infierno están atormentados y tienen sed, pero no pueden saciar su sed. Jesús, cuando quiso que se remojara su lengua un poco en agua, lo quemaron. De allí hay muchas inferencias que sacan del infierno. Dicen, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, el italiano que escribió esta comedia, toma de estos principios teológicos algo. Dice que en el infierno las personas todavía tienen pasiones pecaminosas. Pero entonces, al tener esas pasiones y esos deseos intensos, como en la cruz Jesús quiso saciar su sed, y de repente le acercaron vinagre y lo quemaron. Dice que en el infierno mucha gente va a querer también satisfacer sus deseos impuros, pero no van a poder y van a ser atormentados. No van a poder. Ahí el maldiciente con su lengua va a querer maldecir a Dios y va a querer maldecir al mundo entero y a toda la gente, pero esas mismas palabras le van a quemar su lengua, sus mismas entrañas. Jesús, a estas alturas, literalmente estaba experimentando el mismo infierno. Sigamos leyendo. Versículo 16. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿A qué perros se está refiriendo Jesús? La Escritura habla de los perros. Los perros
son aquellos que emprendieron el camino de Dios y se volvieron atrás. Y dice, les ha acontecido como el verdadero proverbio, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, así es el que vuelve atrás. Si has visto alguna vez que un perro vomita y se vuelve a tragar su vómito, bueno, toma esta metáfora la Escritura para representar a una persona que en algún momento tomó la decisión de buscar a Dios y se volvió atrás. Y lo compara con un perro que al vomitar algo se lo vuelve a tragar. Entonces, allí, cuando estaba en la cruz, estaban muchos perros. Había muchos. Acuérdese que en Juan 6:66 dice que al oír la palabra de Jesús dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde aquel entonces dice que muchos ya no andaban con Jesús. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya había muchos perros. Ya había muchos que volvieron atrás. Y estaban allí esos perros. Probablemente diciéndole, nosotros sabíamos que eras un impostor. Estás en la cruz como un criminal. Tus palabras no son ciertas. Y Jesús dice, ¿horadaron mis manos? Jesús está volteándose a ver sus manos sangrando. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Alguna vez te has traspasado la mano con algo y comienzas a ver tu mano cómo sangra? Jesús estaba viéndose sus manos. Horadaron mis manos y mis pies. Fíjate lo que dice más adelante. Contar puedo todos mis huesos. Me voy a detener en eso. Jesús dice, contar puedo todos mis huesos. ¿A cuánta tortura habrá sido sometido Jesús? Que literalmente su estómago se pegó con su espalda y entonces la piel le dejaba ver todos los huesos a Jesús. Estaba flaco, estaba prácticamente hecho huesos. Y Jesús dijo, contar puedo todos mis huesos. Literalmente Jesús estaba observando todos sus huesos, cómo estaban pegados a su piel. ¿Has sentido hambre? ¿Cansancio? ¿Angustia? Jesús estaba vivo de misericordia. Contar puedo todos mis huesos. Y luego dice Jesús, entre tanto, ellos me miran y me observan. Usa dos palabras el Salmo, mirar y observar. ¿Por qué usa dos palabras el Salmo? Porque algunos solamente lo volteaban a ver y decían, miserable criminal, qué bueno que murió, y seguían caminando. Eso era, ellos me miran. Y decía, otros me observan. ¿Qué quiere decir? Que se paraban enfrente de la cruz y comenzaban a observar a Jesús y meneaban la cabeza. Miradas de reprobación, miradas de compasión también y miradas de odio. Completamente desnudo Jesús. Y luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuál fueron los vestidos? No estamos hablando de la desnudez de Jesús. Pues era la ropa del escarnio. Le pusieron una túnica, una capa, pues para que me entiendas. Porque esa capa la utilizaban los reyes. Y entonces, como le decían, Él es el rey de los judíos, le pusieron una capa. La quitan y como era de una sola pieza, es decir, corriente, entonces los soldados dijeron, ¿de quién se va a quedar esto? Y entonces comenzaron a echar suertes para ver quién se quedaba con la túnica para no cortarla. Jesús está viendo todo eso. Repartieron entre sí mis vestidos
y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A qué hermanos se está refiriendo? A aquellos que iban a creer en Él. Y anunciaré tu nombre, Dios, a mis hermanos en medio de la congregación. Se ha anunciado el Evangelio de Dios en este lugar. La Escritura nos dice que Jesús verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Si tú no crees en el amor de Dios para tu vida, yo te pregunto, ¿qué más puede hacer Dios para demostrarte que te ama? Ya no hay nada. Dio hasta el último hálito de vida por tu persona. Jesús te amó hasta la muerte. Si tú no lo crees, ya no hay más que decirte. Voy a pedir que cierres tus ojos. Vuelvo a la pregunta que te hice en un principio. ¿Acaso Dios querrá perdonarme? ¿Te has preguntado eso? No, es que nadie me ha dicho a mí nada de tu persona. No, tampoco leo los pensamientos de nadie. Es que Dios sabe lo que piensas. Y Él personalmente ha venido a mostrar el amor que tiene por ti. Por eso la Escritura dice, y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si Él dio su vida por nosotros, ¿no será justo que nosotros demos nuestra vida por Él? No por el cielo, no por el castigo, sino por el amor de Jesús a tu persona. Aunque no hubiera cielo, yo seguiría a Jesús. Aunque no hubiera infierno, Jesús es muy valioso. Me amó hasta la muerte. Dio su vida por un miserable pecador como yo. No lo merecía. No lo merecía. Yo merecía morir como ese criminal. Me quedo sin palabras ante tan grande amor del cual yo no soy digno. ¿Cómo rechazar a Jesús? Querido amigo y querida amiga, Jesús murió por ti, el más vil de todos los pecadores.
entregas tu vida, tu corazón, tu mente, y lo pones a los pies de la cruz y le dices: Señor, lo que tú sufriste era lo que yo merecía. Toma esta vida inútil, Señor. Toma esta vida sin valor.
Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que no es la paz del mundo, sino la paz tuya, Dios. Bendito seas.